Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media. Escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. Todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura: la noción de que los niños están vacíos. Y en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada, intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Dentro de la semilla de un árbol se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer, pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser, tanto de un árbol como del hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige. Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas: alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica: el amor. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar
vas a estar controlado por el miedo. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos. Ni la ciencia, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender que las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Creemos que la educación está prohibida. No por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. La educación debiera estar íntimamente ligada a las facultades del ser, como por ejemplo en este caso la intuición, ya que cualquier facultad conlleva una gran responsabilidad y por consiguiente necesitamos estar preparados, tanto para lograr dicha facultad como para su uso responsable. ¿Cómo podríamos rehabilitar las facultades de imaginación, inspiración e intuición? ¿Cuál es la tercera escala del conocimiento? ¿Cómo podríamos empezar a despertar la intuición? ¿Por qué y para qué necesitamos la intuición? Muy buen día, estimados compañeros. El día de hoy vamos a reflexionar sobre estas y otras interrogantes que buscan encaminarnos hacia la integración con el ser. Ya en la clase anterior hemos visto que para tener acceso a la astrología hermética es necesario tener desarrollado la imaginación, la inspiración y la intuición. También se nos recordó sobre la doctrina del corazón, que implica escuchar la voz del maestro interno, es decir, de nuestro íntimo, y que nuestro corazón tiene un lenguaje netamente intuitivo. Es decir, que el intelecto no podría entender esos mensajes. Solamente hasta aquí esos 3 puntos importantes de la clase anterior como enlace. Y empecemos el día de hoy mencionando que de todos los astros el Sol es el que más influye en nosotros. Es el que sostiene todo nuestro sistema solar. Por consiguiente sostiene a la Tierra y por analogía nos sostiene también a nosotros. Nos da los gérmenes para crear y recrear. Prueba de ello es que con nuestra energía nosotros podemos dar vida a un nuevo ser. Con esa energía también nosotros podemos regenerarnos, redimirnos, siempre que eliminemos los diferentes yoes. Pero se necesita que cooperemos con el Sol. Y por ello ahora necesitamos empezar a buscar, por ejemplo, qué significa la autoconciencia. Y sobre todo, cómo podríamos recuperar la autoconciencia. Porque cuando no hay autoconciencia, nos identificamos con los diversos eventos externos y lamentablemente perdemos energía y generamos deudas. La autoconciencia permite transformar los eventos externos y cuando se logra esa transformación, en vez de generar deuda, pagamos. Y con esa transformación, de acuerdo con el triple alcance, alimentamos no solo a la parte física, sino también a la parte anímica y a la parte espiritual. Cooperar con el Sol es empezar a estudiar y practicar. Por eso los instructores antiguos del instituto solían decir que estudiar la gnosis es un verdadero acto de amor y que es muy necesario estudiar la gnosis para poderla aplicar de manera cabal, pero no dejarlo en la memoria o estudiar solo con el intelecto, sino empleando sobre todo la imaginación, buscando salir de la razón subjetiva. ¿Y qué es la razón subjetiva? La razón subjetiva es todo ese razonamiento que tenemos basado en los 5 sentidos. Es una mecánica razonativa que hemos adquirido en el colegio, en la universidad y en el medio ambiente en el que nos hemos desarrollado.
¿En qué consiste o cómo se sustenta esa mecánica razonativa? Se sustenta o se fundamenta en el dualismo intelectual, en el mecanismo asociativo de imágenes, ideas, conceptos y en el proceso del más de la mente. Por ejemplo, si a un escolar o a un universitario le preguntamos ¿qué es el número pi?, nos dirá simplemente 3.1416. Y si le preguntamos ¿por qué es ese número y no otro? ¿O de qué manera se obtuvo ese valor? ¿De dónde sale? ¿Por qué existe en la naturaleza? ¿Cómo calcularlo? ¿O por qué tiene ese nombre? Y ahí vienen los problemas. O sea que es algo que se acepta sin cuestionamiento. Y diremos, es así porque el profesor dijo. Todo esto está configurando el mundo de las creencias, de los dogmas. Por consiguiente, es un conocimiento racional que se torna, diríamos, muy primitivo, porque ni siquiera el mismo conocimiento captado por los 5 sentidos es comprobado. Y sí podemos salir de toda esta mecánica razonativa con el pensar psicológico, con la investigación y sobre todo con la meditación y el silencio y quietud de la mente. De estas 3 formas se cambia esa razón subjetiva del intelecto por el discernimiento, la comprensión o la intuición. Recordemos ahora que para investigar se necesitan tener facultades y que para tener esas facultades integradas, nosotros necesitamos empezar a colocar nuestro cuerpo físico y sus 5 centros al servicio del íntimo. La intuición es el resultado del trabajo esotérico gnóstico, pero tiene un proceso, porque con la imaginación nosotros podemos ver en el mundo astral. Con la inspiración podríamos llegar hasta el mundo mental, pero con la intuición lograríamos ingresar al mundo del espíritu puro o al mundo del ser o mundo del íntimo. He aquí los espacios, energías, tipos de entendimiento y comprensión de las cosas. Veamos ahora un fragmento sobre el maestro Imhotep o Hermes Trismegisto. Adelante. Hace 5000 años en Egipto, un asombroso invento hizo posible la primera pirámide sobre la Tierra. Esta es la historia de cómo se construyó utilizando bloques de piedra hechos por el hombre, tan perfectos que parecen roca natural. Fueron moldeados con una tecnología llamada Arikat. Yo, Imhotep, el 3 veces grande, maestro de misterios, dejo esta guía para los que vienen después, de los logros alcanzados cuando encarné en Egipto, de lo que viví durante el reinado del faraón Djoser. Mi padre, que era el arquitecto del faraón, decidió que yo no sería militar o administrador del reino, sino que me dedicaría a buscar el conocimiento como sacerdote. Así entré al cerrado círculo de los guardianes del conocimiento. Recuerdo que estaba muy pequeño cuando mi madre me llevó por el Nilo, el río de la vida, hasta mi nuevo hogar en el templo de Anu. En la gran biblioteca del templo, aprendí a leer y a escribir en el lenguaje de símbolos que guarda la sabiduría de mi pueblo.
Estudié el diseño de los templos, las técnicas de construcción, geometría, medicina y todo lo comprendido por mis antecesores durante miles de años de investigación sobre la estructura del universo. Arriba, en la terraza bajo la bóveda celeste, aprendí a medir el tiempo usando la posición del planeta en relación a las estrellas. Comprendí que por la influencia que ejercen los astros con su energía sobre la naturaleza y el hombre, es importante observarlos y registrar sus movimientos. Me enseñaron a reconocer las cualidades esenciales de los animales, como la agudeza visual del halcón, la astucia del zorro, la fuerza del león. Aprendí que cada cualidad es representada por la figura de un hombre con la cabeza del animal que mejor la encarna. Recuerdo el día que mi maestro decidió que ya tenía el nivel de conocimiento para entrar a un sector prohibido del templo. Eran pocos los que llegaban allí a recibir la información más avanzada y secreta sobre alquimia, la poderosa ciencia de las reacciones químicas. Experimentados alquimistas trabajaban allí, moldeaban la piedra en estatuas y vasijas sagradas. Utilizaban una avanzada tecnología, una mezcla secreta para solidificar en moldes fragmentos pequeños y polvo de distintas clases de piedra. El pueblo nos honraba a nosotros, los sacerdotes, por los conocimientos que demostrábamos y por nuestra capacidad para moldear lo eterno, pues la piedra es considerada como eterna. El fuego de la sabiduría se convirtió en una poderosa llama, y el faraón Yoser me nombró arquitecto del reino. Comenzamos a soñar con construir un gran altar al sol, una pirámide escalonada de eterna piedra, muy pulida para que reflejara la luz de sus rayos, muy alta para honrarlo y dar gracias por su energía desde sitios muy lejanos. Acabamos de visualizar este fragmento de video que es solamente referencial, pero que sumado al anterior nos ayuda muchísimo a distinguir cómo es actualmente la educación y cómo debiera ser, porque vimos que en su educación lo primero que se desarrolla es la imaginación y que tenían que estar sumamente preparados antes de ingresar, por ejemplo, a instancias superiores o trabajos muy superiores como lo es la alquimia. Nos da entonces el mensaje profundo de trabajar y pulir la piedra, de donde luego sale el fuego de la sabiduría y la voluntad e imaginación para plasmar, por ejemplo, esa gran pirámide. ¿Cómo definiríamos a la intuición? La intuición es la voz del íntimo, del maestro interno, o de percepción directa de la verdad sin el proceso deprimente de la opción. Es la facultad de la interpenetración. La intuición es la supraconsciencia. Es la tercera escala del conocimiento. Justamente en la clase anterior hemos aprendido que para comprender algo en profundidad tenemos que haber rehabilitado necesariamente la facultad de la intuición, ya que algo tan relacionado con el mundo del espíritu como es la astrología no se podría comprender con la razón. Por consiguiente, intuición es discernimiento, es comprensión, es razón objetiva.
Es percepción directa de lo real, libre del batallar de las antítesis, es decir, sin el razonamiento intelectual. El fundamento de la intuición es la inspiración y el fundamento de la inspiración es la imaginación. En todas las prácticas siempre se nos dice que el primer paso es la relajación integral y se nos pide tener dos atributos del ser, como es la imaginación y la voluntad. La imaginación es la capacidad de ver intencionalmente o es una visualización dirigida, mientras que la inspiración es la capacidad de interpretar símbolos y la intuición es la capacidad de sentir la verdad dentro de uno mismo, esos símbolos. Para ayudarnos a rehabilitar y desarrollar estas capacidades, hemos recibido a lo largo de antecámara y primera cámara diversas prácticas, y si bien la Gnosis nos da prácticas específicas para rehabilitar, por ejemplo, capacidades como la imaginación, para la imaginación se nos da algo específico, como es esa práctica recomendada sobre el nacer y morir de las cosas. Para la inspiración se nos da la concentración más el sueño y escuchar música clásica selecta. Para la intuición es la concentración, la meditación y el samadhi. Esta es la tercera escala del conocimiento. Cada práctica implica mucho sacrificio consciente. Cada práctica, independientemente si está dirigida en forma específica para la apertura o desarrollo de determinada facultad, o tal vez esté relacionada a determinado espacio, opera en forma concomitante, influyendo en los tres espacios. Por ejemplo, si realizamos las prácticas para abrir la imaginación, también estamos influyendo en esos otros dos espacios. Siempre recordemos el triple alcance. Es decir, con las prácticas para la imaginación, estamos también poniendo las bases para rehabilitar la inspiración y la intuición. Ahora, para entender lo que es la interpenetración, podemos recordar los diversos tipos de espacios y energías que hemos estudiado en la antecámara 02. Ya sabemos que dentro de nuestro cuerpo físico está el cuerpo vital, dentro del cuerpo vital debiera estar el cuerpo astral, dentro del cuerpo astral debiera estar el cuerpo mental, dentro del cuerpo mental debiera estar el cuerpo causal, y dentro del cuerpo causal debiera estar el cuerpo de la conciencia, y dentro del cuerpo de la conciencia debiera estar el cuerpo del espíritu. Lamentablemente, el puente hacia el ser está roto o no existe, porque el ser humano ha perdido esos cuerpos existenciales superiores del ser. Es decir, no tenemos astral, ni mental, ni causal. Y la interpenetración nos permite ingresar de manera instantánea a cada uno de esos espacios que se corresponden a niveles cada vez más sutiles de energía. Esto nos está señalando la necesidad de pureza o de un trabajo profundo en la muerte del ego. Cada uno de esos cuerpos se corresponden a determinados espacios del universo. Y así como, por ejemplo, el cuerpo físico tiene ese rezago de facultades que vienen a ser los 5 sentidos, porque en realidad debieran ser 12, cada uno de esos vehículos superiores tiene su propia fisiología, su propia energía, funcionamiento, características y propiedades, y junto con todo ello, sus propias facultades. Es obvio que todas las prácticas refuerzan a cada uno de los cuerpos, pero existe una preeminencia. Esto lo vimos la clase antepasada. Y en forma análoga, así existen prácticas específicas para desarrollar la imaginación, la inspiración y la intuición, tal como lo hemos visto anteriormente. Sin embargo,
cada una de ellas obviamente actúan también en forma sistémica, porque nada es aislado. El sentido de rehabilitar en varios espacios, ya que, por ejemplo, el cuerpo vital está vinculado con el cuerpo físico, si nosotros tomamos, por ejemplo, la práctica de la transformación de impresiones y lográramos realizar, por ejemplo, eso de recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, se reforzaría esa parte energética interna y se purificaría, logrando ese alimento especial no solamente para el cuerpo físico, sino sobre todo para la parte energética interna. Pero todos tenemos la tendencia a realizar esta práctica con la mente o con el centro intelectual, pero en realidad se necesita ir integrando esa parte emocional con la parte intelectual y así sucesivamente hasta que en determinado momento se logren integrar todas esas facultades de esos cuerpos y espacios hasta que en nosotros logre expresarse o abrirse la intuición en toda su magnitud. Porque así como existe la línea nodular o procesamiento para la primera escala del conocimiento o segunda escala del conocimiento, no podríamos llegar a la intuición si antes no hemos abierto la inspiración. Y no podría existir la inspiración sin el previo desarrollo de la imaginación. Consecuentemente, nos toca ir en orden y primero realizar las prácticas que se corresponden con la imaginación, para que se desarrolle en forma armoniosa. Veamos ahora la segunda parte del fragmento del maestro Imhotep. Recuerdo cuando comencé a planear cómo construirla. Tendría que cortar y pulir millones de bloques de piedra. Solo para este trabajo necesitaría miles de hombres y otros tantos para arrastrarlos desde las lejanas canteras hasta el sitio de la obra. Calculé que para jalar las piedras más grandes necesitaría la fuerza de unos 2000 hombres y para llevarlas hasta lo alto necesitaría enormes rampas. Pero construirla de esa manera sería realmente imposible. La rampa utilizaría más material que la pirámide misma. Necesitaría cientos de miles de hombres y estos tendrían que trabajar hombro a hombro en un espacio muy pequeño. Me propuse encontrar una manera más lógica y sencilla, que permitiera construir con mucha menos gente y con un esfuerzo razonable el proyecto que engrandecería a mi nación y daría nombre eterno al faraón Djoser. Decidí invocar a Num, la deidad representada por un hombre con cabeza de carnero. Su cualidad esencial es la fuerza, con la que condensa la energía en materia y así da forma a todo lo que existe. Le ofrecí una vasija de piedra y pedí su guía para darle forma a la pirámide. Encontré mi inspiración examinando el terreno en un sitio al que luego llamé Saqqara, que significa el que guía y muestra el camino. Intuí que la solución estaba en copiar y acelerar el proceso utilizado por la naturaleza en el fondo del mar, para solidificar fósiles, restos de organismos marinos y arcilla en rocas calizas muy duras. Encontré en Saqqara dos tipos de esa roca caliza, formada cuando Egipto estuvo sumergido bajo el mar. La primera era una caliza muy dura, la otra muy blanda. Parecía que no había terminado de solidificarse. Se deshacía fácilmente al diluirla en agua, convirtiéndose en un barro arcilloso. Si lograba descubrir qué ingredientes agregarle a ese barro arcilloso para que se volviera tan duro como la otra caliza, habría resuelto el problema.
podría moldear millones de bloques de caliza, que al secar serían exactamente iguales que la piedra natural. No tendría que cortar y pulir roca durísima con maleables herramientas de cobre, ni arrastrar desde enormes distancias los pesados bloques. Si encontraba la fórmula para endurecer la caliza blanda, podría transportar el material en baldes y fundir las piedras en moldes. Esto simplificaría tanto el trabajo que con un esfuerzo razonable y muy poca gente podría armar la pirámide. Me dediqué a experimentar, agregándole distintas sustancias al barro arcilloso, buscando la fórmula para que endureciera rápidamente. Probé agregándole sal, una sustancia cristalina que abunda en el mar y que reacciona fácilmente con la mayoría de los minerales y sustancias conocidas. Luego le agregué cal, un mineral que pega y solidifica otros minerales. La cal es la ceniza que resulta de quemar la misma roca caliza. Al mezclar la cal con la sal en el agua, se produce soda cáustica, una corrosiva sustancia que provocó una reacción química entre el barro y la cal, transformándolas en un poderoso pegante, un cemento natural. Había encontrado el pegante geológico, utilizado por la naturaleza en el fondo del mar, para condensar desperdicios en piedra durante miles de años. Solo que mi mezcla solidificaba en 24 horas y secaba completamente en 30 días. Recuerdo cuando le presenté el primer bloque de piedra artificial a mi soberano el faraón Djoser. No era muy grande, pero como adelanto científico era enorme. En esta segunda parte podemos tener una idea de su capacidad de resolver problemas con la imaginación, con la inspiración y con la intuición. Vayamos ahora al segundo párrafo. ¿Cómo iniciamos el desarrollo de la facultad del tercer estado de conciencia? El conocimiento es de la mente y la comprensión es del corazón. Si queremos desarrollar esta facultad, necesitamos primero comprender a fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva. Para que empiece a operar el recuerdo de sí, necesitamos poner el cuerpo y sus 5 centros al servicio del íntimo, es decir, en el tercer estado de conciencia, que también se le denomina autoconciencia o recuerdo de sí, y se define como la correcta relación entre cuerpo, conciencia y medio ambiente. El recuerdo de sí es la no identificación y es indispensable para lograr ingresar a las escalas del conocimiento, para lograr la transformación de impresiones y para realizar cualquier tipo de trabajo de manera consciente. De manera que el recuerdo de sí nos ayuda a organizar nuestra psiquis y a sentar las bases para lograr la intuición. Por ejemplo, si alguien pierde su trabajo y encima recibe requerimientos urgentes para pagar sus deudas, para alguien que está en esa coyuntura, si no está en recuerdo de sí, será difícil porque se desespera, tanto así que puede recurrir al delito. Pero alguien que está en recuerdo de sí, pues puede superar esos estados terribles o circunstancias difíciles. Cuando no se está en recuerdo de sí, pues pueden venir esas fantasías o esa visualización de verse uno en la calle, con hambre, en la pobreza, etc. Esa es la asociación mecánica de ideas que nosotros necesitamos ahora ver, comprender y sobre todo eliminar. Solo así podríamos cambiar ese razonamiento por discernimiento. El discernimiento es la percepción directa de la verdad, sin el proceso de razonamiento. Es decir, viene a ser la comprensión
y la razón objetiva. También ya hemos aprendido anteriormente a cómo digerir las impresiones y sabemos que requiere el filtro del recuerdo de sí. Si nosotros colocamos el filtro del recuerdo de sí entre nosotros y los eventos, pues podemos transformar y dejaremos de reaccionar mecánicamente. La mente sensual jamás lograría organizar la psiquis. Es solo a través de la mente interior que podríamos organizar al hombre psicológico. Por ello, la primera escala del conocimiento es la imaginación. Dicha escala está constituida, como hemos visto, por la atención, observación, entendimiento y comprensión. Es decir, esta primera escala tiene por objetivo estimular y alcanzar el conocimiento imaginativo o ver el fenómeno de estudio, ¿no? Visualizar el fenómeno. La segunda escala del conocimiento es la inspiración y está constituida por el análisis dialéctico, que es el enlace de verdades, el análisis científico, que viene a ser a través de las leyes, y el análisis místico relacionado con los valores espirituales universales. La inspiración o segunda escala tiene por objeto interpretar el fenómeno en estudio. Y en la tercera escala del conocimiento, que es la intuición, a la cual nosotros podemos llegar mediante la concentración, entendida como una fase de la atención consciente, la meditación y luego el samadhi. Esas tres escalas del conocimiento que acabamos de mencionar y que nos enseña la Gnosis, la debemos ir transitando para poder llegar nosotros a la iniciación. El basamento de las tres escalas está en el respeto de la energía sexual, es decir, a la castidad. Está también en esa capacidad de conocerse y eliminar a los yoes. Está en el hecho de abrir el camino para otras personas. Ahora, el intelecto sirve, pero en su órbita. Si lo sacamos de su órbita o de su espacio, es inútil y hace daño. No se puede comprobar la verdad con el intelecto. Para comprobar la verdad necesitamos de la facultad de la intuición. Hemos también recibido prácticas e incluso mantras para desarrollar la imaginación, la inspiración y la intuición. Sigamos ahora con el tercer párrafo. ¿Qué es la razón? La razón es una insubordinación y delito de lesa majestad contra el maestro interno. Y es por ello que como humanoides intelectuales vivimos en el reino de las tinieblas, de la ignorancia y del dolor. La razón subjetiva pertenece a la mente sensual, que goza identificándose y convierte a la mente en un instrumento inútil para el íntimo. Y pasa a servir entonces al ego, quedando ciego, torpe y esclavo de las pasiones y percepciones sensoriales del mundo exterior, lo cual nos lleva al esfuerzo inútil, a la amargura y al dolor. El razonamiento es el origen de las opiniones, de las luchas de los conceptos, del batallar de los razonamientos. Esta razón subjetiva se nutre con todo lo que nosotros hemos recibido en el colegio, en la universidad, en las diversas instituciones que les llamamos escolásticas. Por ejemplo, en estas instituciones donde se dan las discusiones de quién tiene la razón sobre algún tema y la imposibilidad de ver el punto de vista ajeno. Y aquí cabe enfatizar y reiterar que la razón subjetiva no forma al hombre psicológico, porque lo que hace es separar a la mente del íntimo. Por consiguiente, no puede sacarnos de la mecanicidad, ya que no hay relación con el ser. Por ello necesitamos cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión. La mente debe estar conectada profundamente con nuestro íntimo. Por ello es mejor realizar prácticas como la meditación interna para despertar la intuición
es necesario acabar con los razonamientos. Entonces se necesita concentración perfecta, más sueño profundo, y eso permite que los chakras se desarrollen, se desenvuelvan, y así podría surgir poco a poco en nosotros la razón objetiva, con datos que pertenecen a la conciencia, con datos exactos de lo real, de la verdad. El trabajo esotérico gnóstico, si es realizado a cabalidad, logra formar al hombre psicológico a través de la no identificación, a través de la autoobservación, para justamente evitar perder energías y para descubrir a los yoes dentro de nosotros, para comprenderlos y para eliminarlos, y así lograr despertar conciencia, hasta llegar a la supraconciencia o intuición. Si continuamos tratando la gnosis tal como nosotros hemos transcurrido en esas instituciones escolásticas, hará que tarde o temprano queramos afirmarnos en una supuesta santidad del ego. Y al respecto, la maestra Litelantes mencionaba: se saca más con paciencia de un demonio que de un santurrón. De los santurrones solo se sacan traidores. Ahora podemos entender por qué la razón es una insubordinación de lesa majestad contra el íntimo. Porque existe esa desconexión con el íntimo, con nuestro real ser, y nos hace permanecer en el reino de las tinieblas y de la confusión, de la ignorancia. Si obedeciéramos al maestro interno, evitaríamos una serie de problemas. Vayamos al gráfico. La negligencia es la omisión en cuanto al estudio y la práctica por parte de los alumnos que pertenecemos a la gnosis, lo cual nos hace permanecer en la dualidad. Al no haber trabajo, los problemas aparecen y quedamos establecidos en las contradicciones. La imaginación es la primera facultad que nos daría otro nivel de percepción, y al ser un atributo de la Madre Divina, si no cooperamos con ella, no podremos recibir su ayuda en forma de esa capacidad de ver. Desde que amanece debemos de pedir hacer solo la voluntad del Padre. Solo el que tiene esas facultades como la imaginación, la inspiración e intuición es capaz de resolver los más difíciles problemas. Por ello, transitar por las escalas del conocimiento implica pedir ayuda al ser interior y mucho sacrificio. Necesitamos también investigar todos los obstáculos para lograr habilitar estas tres facultades. Solo así lograremos ser merecedores de recibir esas corazonadas o ayuda de nuestro ser. La intuición es la voz del maestro interno, de nuestro íntimo, que nos habla así en forma de corazonadas. Necesitamos aprender a escuchar y a obedecer. Y sobre todo, si logra uno esa facultad, debe estar preparado para usarla. En la próxima clase veremos cómo lograr sentir la necesidad de ese cambio profundo. Hasta aquí este video de Primera Cámara 53. Muchas gracias por su atención y quedaría como tarea el libro Tarot y Cábala en el capítulo 85 que titula La Preparación, y la base bíblica Primera de Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 3. Vamos ahora a la práctica. Muy bien, nos disponemos a realizar la práctica que corresponde a Primera Cámara 53.
Ubicados en una posición cómoda, de preferencia sentados, vamos a iniciar realizando 3 respiraciones lentas y profundas. Inhalamos una luz azul muy brillante. Retenemos y llevamos esa luz a cada punto de nuestro cuerpo físico. Exhalamos y soltamos, distensionando. Nuevamente inhalamos luz azul muy brillante. Retenemos y llevamos esa luz a cada punto de nuestro cuerpo. Exhalamos y soltamos. Una vez más, inhalamos luz azul muy brillante. Retenemos. Exhalamos y soltamos. Seguidamente visualizamos todo nuestro cuerpo físico cubierto con esa luz azul muy brillante que va relajando, va soltando cada punto de nuestra piel, músculos, huesos y órganos internos. Observamos incluso como si fuera un campo de energía que recubre en forma de huevo todo nuestro cuerpo físico, azul muy brillante. Se suelta todo nuestro rostro, nuestro cuero cabelludo, el cuello, los hombros, brazos, antebrazos y manos, todo el pecho, la columna, todo el abdomen, glúteos, órganos creadores, muslos, piernas y pies, totalmente sueltos y distensionados. Bien, dirijamos ahora toda nuestra atención hacia nuestro corazón. Ver y sentir profundamente nuestro propio corazón. Ingresamos dentro de nuestro corazón y oramos a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre Interno para que nos ayuden en la práctica que vamos a realizar. Bien, seguidamente vamos a llevar la atención hacia la música y haremos que cada punto de nuestro cuerpo físico vibre con esa música. Para ello, prestemos atención a cada detalle de la música.
suficiente. Seguidamente nos disponemos a realizar unos pranayamas, siempre considerando a nuestra madre divina. Llevaremos la energía desde el centro sexual al cerebro y luego al corazón. Inhalamos Ham. A continuación, nuevamente llevaremos toda nuestra concentración hacia nuestro propio corazón y haremos el mantra del día de hoy. Inhalamos.
Muy bien, suficiente. Llevaremos ahora toda nuestra atención hacia la pantalla de la mente y observemos atentamente a todo aquello que surja, pensamientos, ideas, conceptos, recuerdos, ya sea del pasado o del futuro, y simplemente los dejamos pasar aplicando la técnica del pratyahara. Hagámoslo. Suficiente. Seguidamente, sin importar el tiempo y el espacio, unidos por una misma intención con nuestros compañeros, frente a nuestro real ser, vamos a orar del siguiente modo: que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz.
Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Que el poder del Cristo nos guíe. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos guíe. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos guíe. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos proteja. Que así sea, que así sea, que así sea. Inhalamos. Bien, manteniendo ese estado de relajación y tranquilidad, haremos una inhalación profunda y nos ubicamos en la posición de la runa Fa. Muy bien, ubicados en la posición de la runa Fa. Inhalamos. Fi. Fe. Fo. Fu. Fa. Fi. Fe. Fo. Fu. Fa. Fi. Fe. Fo.
Fu. Fa. Suficiente posición de la runa Si. Trazamos la runa Si. Paz inverencial. Muchas gracias.